Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos una obra que tuvo mucho éxito por Instagram. Entonces, quería enseñar cómo se hizo a mi gente paso a paso. Ok, tenemos aquí un trabajo recién hecho, entonces voy a quitarlo echando agua, como esto lo sabemos todos. Echando agua y frotamos y se quita el trabajo. Aquí, para quitar el trabajo anterior, eché agua en el pincel, mojé el pincel y llevo haciendo esto. Es una manera de quitar la pintura. Ok, pero quería conservar esto para tenerlo de fondo. Entonces, si tú tienes un tablero nuevo, tablero laminado nuevo, entonces echa cualquier base, cualquier color, por ejemplo magenta o violeta, y llévalo en todo el tablero. Ok, esto ya tenemos más de 200 tutoriales sobre este tema. Una vez tenemos una base de color, entonces con un pincel cojo el color azul y hago esas pinceladas. Fijaos, mi gente, pinceladas sencillas. Hoy vamos a hacer un abstracto espectacular. Ok, mi gente, un efecto rosa que de una manera de trabajar increíble. Fijaos, pinceladas. Tenemos aquí el pincel liso, ancho, me permite crear unas pinceladas así grandes. Fijaos, mi gente, el efecto 3D. Aplasto y tiro de un lado. Ok, así formo esas pinceladas, esas líneas, así, míralo. Una manera sencilla. Esto sabes o no sabes manejar el pincel, aquí el pincel es otra cosa. Ok, aquí tiene otra función. Ya llevé las pinceladas, ahora el sentido contrario. Fijaos lo que estoy haciendo. Ahora el sentido contrario. Míralo. Pinceladas sencillas, aplasto y tiro para arriba ahora. Aplasto y tiro para arriba. Siempre de un lado. Ok. Ya lo tengo otra vez. Algo sencillo para trabajar, práctico y saca siempre algo bonito. Fijaos, ahora, otra pincelada, mírala. Aplasto, tiro para arriba, aplasto, tiro para arriba. Ok. Y sigo haciendo, repitiendo encima esa pincelada, la repito 2-3 veces, así para que se sujete el color. Ahora, mi gente, voy a trabajar con el pincel limpio. Ok, ya no voy a poner pintura. Se acaba la pintura. Ahora el pincel limpio. Repaso las últimas pinceladas que hice. Fijaos, míralo cómo queda. Cada vez que limpio el pincel, voy a sacar el color blanco de la base. Ok, aquí fijaos, mi gente, usamos un tono y mirar lo que vamos a sacar. Vuelvo con el pincel limpio y cada vez que lo limpio se va a ver más el tono y fijaos al mismo tiempo lo que estamos creando, mi gente. Ahora con el pincel limpio sigo. Ahora cambio la dirección un poquito para darle más tono, más textura, más efecto. Aquí es algo increíble. El tablero es liso. Podemos trabajar también sobre el lienzo. Solo hay que preparar el lienzo echándole dos capas, una capa o dos de esmalte acrílico. Ahora el pincel limpio. Ok, esto para quitar, míralo cómo queda así, el centro de la flor. Blanco me gusta, ¿eh? Solo con el pincel limpio. Ahora puse un poco de color naranja para darle tono. Y fijaos, ahora os voy a enseñar las maneras de hacer el centro a base del centro de la rosa a base de golpes. Nada más, míralo, mi gente. Puse el color naranja y empecé a dar golpes para crear el centro de la flor. Ahora otra forma. Mira, el pincel, ¿qué forma lo pongo? Fijaos cómo estoy sujetando el pincel. Míralo cómo queda. Y vuelvo a dar. Fijaos, golpes, golpes pequeños y mira lo que nos da. Una textura microscópica, mi gente, a base de repetir golpes. Nada más. Ahora, la belleza de este abstracto no se va a ver hasta que tomo un bastoncillo y empiezo a limpiar las afueras de la rosa. Fijaos, mi gente, aquí está la magia ahora. Quitando esto, míralo, con un bastoncillo, prefiero que quede un poco seco porque seco se facilita más el trabajo. Míralo, así. Se quita con bastoncillo. Míralo cómo va quedando.
Ahora, fijaos, como antes solo con el pincel limpio empecé a dar golpes, ahora voy a cambiar la textura poniendo un color un poco de naranja y vuelvo a dar. Y mira cómo queda. Algo espectacular, espectacular para crear los fondos de la rosa. Y ahora quitando poco a poco, y os digo, dejarlo un poco que se seque más para que os facilite el trabajo para quitar la pintura de las afueras de la rosa y salta el dibujo del cuadro, mi gente. Míralo, por favor, cómo queda. Míralo cómo queda. Wow, wow, wow. Algo que empezó casi feo, pero a poco son pinceladas lo que hice. Por la derecha y después por la izquierda. Y después hice unas líneas finas con el pincel limpio y el centro, ya sabéis, se creó a base de golpes. Y mira, por favor, una textura microscópica. La rosa salta del cuadro. Eso me lo vais a decirme, gente, en vuestros comentarios. Sois generosos conmigo. Y yo siempre intento ofrecer a mi gente algo sencillo, que lo puede aplicar cualquiera que sabe pintar o no, que sabes manejar el pincel o no. Da igual, esta técnica arte fluido base es generosa. La llevo compartiendo con mi gente casi 4 años y estamos creando bellezas. Lo están disfrutando muchísima gente, no podéis imaginar la cantidad de mensajes que me llegan, mi gente. Mira el resultado. Esto le das una capa de barniz y queda espectacular. Un brillo y los efectos y los tonos saltan más. Quedamos con esta belleza, mi gente. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima.